tardes, queridos amigos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hace muchos años, había una publicidad que decía, hay un tigre en su tanque. Yo no recuerdo exactamente qué producto era, pero una publicidad muy vieja. Pues hoy tenemos... Gasolina, era de gasolina, ¿no? Algo así. Pues hoy tenemos un tigre en Vladimir a la Una, Eduardo Fernández, a quien le damos la más cordial bienvenida. Está comenzando muy bien, muy bien. Ponga un tigre en su tanque. Ponga un tigre en su tanque. Eso era gasolina. Eso era. Y después hubo un canal de televisión muy importante que adoptó el símbolo del tigre. Sí, cómo no. Pues muy bien, muchas gracias. No sé cómo te gracias. trató ese canal a ti en la campaña, creo que bien, ¿no? El Sí, tigrito. No me quejo, no. No te quejas. No me quejo. En aquella campaña, sí. En aquellas campañas, porque tú hiciste varias campañas para la Secretaría General de COPEI, etcétera. Recuerdo que le ganaste a tu buen amigo Pedro Pablo Aguilar, la a quien respeto y estimo mucho, pero... Bueno, por algo un hijo tuyo se llama Pedro Pablo. Me tocó competir con él y después me tocó competir con un señor a quien también respeto y admiro mucho, que fue el doctor Caldera, y me tocó ganar, ¿no? Así es. Después me tocó competir con tres monstruos de la política: Caldera, Jaime Lucinchi y Carlos Andrés, de un lado, y yo del otro lado solito. Sí, así es. Y sin embargo logré sacar 40% de la votación nacional y 3 millones de votos. 3 millones de votos. Hablando de votos, ¿cómo te parece lo acontecido el domingo desde sus distintas ópticas? Eduardo, bienvenido de nuevo. Vladimir, ninguna sorpresa. Pasó exactamente lo que estaba cantado y además estaba anunciado por las encuestas de opinión pública, que esta vez no se equivocaron. Ganó clamorosamente la abstención. Y la celebración del triunfo de la abstención se produjo en Miraflores. Porque el gobierno... Y quizás en algunos otros grupos. También. Otros sectores. Pero el gobierno ha fracasado en su política económica y en su política social. En todo ha fracasado el gobierno. Pero ha tenido un éxito, que es que ha manejado las cosas de tal manera que ha logrado desacreditar la vía electoral, la ruta electoral. Porque el gobierno necesita que vote muy poquita gente, que la mayoría del país, que el gobierno sabe que está contra el gobierno, se desencante de la ruta electoral y no participe. Entonces gana la abstención y eso le permite al gobierno, con un chorrito de votos, 15% de la votación posible fue lo que votó por el gobierno. Pero yo diría que si el gobierno dinamitó la ruta electoral o ha querido dinamitar, pues de la oposición hay sectores que han prendido el fuego. Ah, no, claro. Pues es la otra Entonces cara de la moneda, ha encontrado, ¿no?, unos aliados insólitos. Entonces yo creo, yo salgo de lo del domingo convencido más que nunca de que los que recomendamos varias cosas. Primero, recomponer la unidad nacional. Si algo le hace falta a este país es unidad. Si la oposición unida hubiera presentado unas planchas con candidatos representativos, honestos, competentes, hubiera tenido un triunfo clamoroso. Pero yo creo que en este momento hay mucha gente que está pensando, mira, de verdad, tenemos que asumir de nuevo la ruta electoral y tenemos que convocar un sentimiento de unidad nacional. Este país no va a lograr resolver sus problemas mientras no reconstruya un sentimiento de unidad nacional. Mira, lo vuelvo a decir, yo no sé si incluso conversando contigo lo he dicho en el pasado, y esto sin ninguna animadversión personal. Mientras el señor Maduro esté en Miraflores, el sufrimiento del pueblo venezolano no solamente no se va a resolver, sino que se va a agravar cada día más. Si ellos se creen el cuento de que ganaron esta elección, se van a sentir prepotentes, como algunos de ellos aparecen en la televisión y uno dice, esto como que de verdad cree que ganaron. 80% del país estuvo en contra, o no votaron o votaron en contra. Un chorrito de votos sacaron ellos, pero además una de las cosas que hay que denunciar es que volvieron trizas el principio constitucional de la representación proporcional de las minorías. Porque el gobierno saca 4 millones y los que no son el gobierno sacan 2, pero cuando tú ves el mapa de cómo queda la asamblea, es una hegemonía absoluta de los candidatos. Ahora, ¿se podía aplicar ese principio matemático de la manera como tú lo estás haciendo
aunque la oposición haya ido dividida. Eso también agrava la situación. Por eso la palabra unión es tan fundamental. Mira, yo creo que uno de los más grandes daños que le ha hecho el llamado socialismo del siglo XXI a este país es sembrar la fractura de la unidad nacional, la división entre los venezolanos. Entonces, todo el mundo se divide. A veces uno dice, caramba, hasta en los conventos hay división. ¿Por qué atribuirle eso exclusivamente al chavismo, Eduardo? Bueno, porque en el pasado, en la República Civil, habían consensos. Es decir, habían discrepancias, porque eso es lógico en la democracia. En la democracia es lógico que hayan distintas opciones, pero hay consensos fundamentales. Los países que logran éxito son países que tienen un consenso, por ejemplo, los Estados Unidos, alrededor de la Constitución de los Estados Unidos, se logran unos consensos fundamentales. ¿Tú crees que puede haber consensos con el chavismo? Yo creo que hay que tomar en cuenta que hay un porcentaje importante de venezolanos que tiene una adhesión histórica, espiritual, sentimental, como tú quieras. Y hay que tomarlos en cuenta. Yo no creo que nosotros tenemos la posibilidad de darnos el lujo de excluir a una fuerza que en las encuestas aparece con una presencia importante. Entonces hay que convocar la unidad nacional. Tú lo has dicho muchas veces. Sí. ¿Por qué ese llamado ha caído en saco roto? ¿Cuál es tu evaluación? Mira, ¿Será por la formulación, por la forma como se hace el llamado, por quien lo formula, porque no hay interés? O sea, ¿qué es lo que pasa allí? Yo he dicho que hay como varios círculos en los que hay que promover la unidad. La unidad, por ejemplo, dentro de los partidos políticos. Por ejemplo, hay varios COPEI, varios que se reclaman COPEI, pues uno que está reconocido, otro Después, que se... la unidad de los que queremos un cambio en Venezuela y queremos plantear una alternativa. Y uno de los grandes pecados que hemos cometido los adversarios de este gobierno es que no hemos sido capaces de construir una alternativa seria, responsable y confiable, unitaria para el cambio. Y luego la unidad del país. Se criticó mucho los entendimientos entre AD y COPEI y el URD en algún momento y tal. Pero era una democracia que funcionaba en el entendido de que hay que por lo menos hacer la diligencia para provocar consensos, para promover consensos. La democracia supone que haya pluralidad de puntos de vista, pero que haya una voluntad de entenderse. La Constitución tiene un artículo muy bonito que dice: cada rama del poder público es autónoma e independiente, pero deben cooperar entre sí para el bien común. ¿Qué pasa en este momento? El concepto de bien común. El pueblo venezolano, como tú lo sabes mejor que nadie, mi querido Vladimir, está sufriendo terriblemente como consecuencia de la crisis. Ahora, puede ocurrir también que haya consenso entre élites y dejen al pueblo por fuera. Eso sería muy malo, y eso fue lo que ha pasado también. Eso fue lo que le terminó pasando al Pacto de Punto Fijo. Al Pacto de Punto Fijo, al bipartidismo. Se empezó a divorciar y empezó a haber una democracia sin pueblo, que es lo que yo siento que está pasando aquí y que quedó evidenciado el domingo. El gobierno tuvo que hacer esfuerzos enormes porque se le pasó la mano en esa política de desanimar a los electores, terminó desanimando a sus propios electores. Y entonces tuvo que salir aquella cosa grotesca de el que no vote no va a tener comida, sin saber que es que los que votamos tampoco nos resulta fácil conseguirla. Pero, y además, la oferta muy democrática, por cierto, del presidente Maduro, que dijo: si la oposición gana, yo me voy. Y por cierto, sería importante... Vamos a detenerte un momento, vamos a profundizarlo al regreso, Eduardo, porque tenemos que hacer una pausa, ¿no? Acá en Vladimir a la Una, con Eduardo Fernández. A la Una nuestra etiqueta para el día de hoy, como cada vez que viene Eduardo Fernández para acá. Etiqueta felina. Bueno, hablando de felina, feliz Navidad. Eduardo, hablamos un poco sobre lo que dijo el presidente Maduro días antes de la elección, en cuanto a que si él perdía la elección, también iba a renunciar a la presidencia, aunque seguramente ya tenía proyecciones en lo que iba a pasar, pero aún así, digamos, démosle el beneficio de la duda de que eso habría podido ocurrir. La frase, por cierto, es de una impecable catadura democrática. Ajá. Un gobernante que siente que ha perdido la confianza de su país
pone el cargo a la orden. Eso es la emparanización de la política. Yo tampoco quiero mando. Si claro, no exacto, emparan. Ese fue un ejemplo bien claro. Si ustedes no quieren que yo los gobierne, yo tampoco Ahí nació el referéndum revocatorio aquí. Así es. Bueno, y una cosa, por ejemplo, el régimen parlamentario funciona así. La señora Thatcher tenía mucha popularidad en Inglaterra y estaba haciendo cosas que habían sido muy bien recibidas. Pero llegó un momento en que perdió la mayoría en el Parlamento y se fue. El señor David Cameron, que vino después, el señor Cameron convocó un referéndum que no tenía nada que ver con su permanencia en el cargo. Él pidió al pueblo inglés que votara a favor de la permanencia de la Gran Bretaña en el acuerdo europeo, perdió la elección y puso el cargo a la orden. Yo he perdido la confianza del país y perdió por una distancia muy breve. Bueno, yo le diría, con todo respeto, al señor Maduro, usted acaba de perder, pero estrepitosamente, la elección del domingo. 80% de abstención. Y encima 2 millones de votos que votaron o que votamos y que no votamos por usted, usted acaba de perder, pero estrepitosamente. 70% de abstención, corrigiéndote. Y ¿Cuánto? 70%. 70%, por lo menos 70 y pico. Y las encuestas demuestran que el 80% del país quiere un cambio y que el problema nacional venezolano no se va a resolver mientras el señor Maduro permanezca en Miraflores. Yo le he dicho muchas veces, he mandado el recado por las vías de los medios masivos de comunicación social, organice usted mismo la emergencia de un gobierno de emergencia. Pero él habló de eso también en estos días, habló de la Exacto. posibilidad de un gobierno de, Entonces o de coalición o de emergencia, como tú lo quieras llamar, ¿no? Porque los problemas del hambre, de la miseria, del desempleo, de la hiperinflación. Ahora ven acá, ¿por qué el presidente Maduro tendría que obedecer una sugerencia como esa viniendo de la oposición cuando la propia oposición se ha encargado, los factores decisivos en la oposición, se han encargado de autobloquearse como alternativa al no ir unidos, al utilizar estrategias equivocadas? Es un comentario personal. Por eso yo lo que diría sería lo siguiente, es lo que tiene que ver, ¿qué pasó el domingo? Oye, cerca del 80% del país se pronunció por no respaldarme. Apenas tengo 10, 15%, o un poquito más de 15%. Entonces, ayudar a formar un gobierno de emergencia, que no debe ser un gobierno que derrote al actual gobierno, sino que surja de un gran consenso nacional. Porque necesitamos un gobierno que pueda hacer lo que hace falta hacer. ¿Qué es lo que hace falta hacer ahorita? Traer capitales, traer dinero, bien sea de los organismos financieros multilaterales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, los organismos internacionales. Ahora, ¿en qué sector de la oposición o del país tendría eco un llamado del presidente Maduro concreto para eso? Bueno, mire, ya vamos a conformar un gobierno. Yo creo que hay dos factores que todas las encuestas dicen que son, que gozan todavía de confianza del país. Los empresarios y la iglesia. Converse con ellos. Sin mucha televisión, por cierto, sin mucho escándalo, porque el problema de estos diálogos que se han llamado diálogos y que no han sido diálogos sino espectáculos, es que al estar cada uno tratando de ver cómo queda bien con su electorado, y entonces dicen un discurso para la televisión que no ayuda a resolver el problema. Hablar con el sector empresarial, hablar con el sector sindical, que está muy golpeado, pero que hay dirigentes sindicales importantes y valiosos. Hablar con la academia, con las universidades, hablar con la iglesia y con las iglesias, porque también los pastores evangélicos tienen palabra importante que decir, o los líderes de la comunidad judía. Entonces, mira, un gran diálogo de unidad nacional para provocar un cambio de gobierno que permita traer lo que necesitamos los venezolanos para salir de esta desesperanza y de esta embarazón que se está pasando. ¿Tú no has pensado pedirle al presidente Nicolás Maduro una reunión para hablar de estos temas? Yo no he solicitado una conversación, pero he mandado tantos mensajes en mis artículos de prensa, en mis programas de televisión, en mis programas de radio. He mandado mensajes. Usted, señor, yo lo conocí como un líder sindical comprometido con la defensa de los trabajadores. Bueno, pues sepa que los trabajadores en este momento están sufriendo que más que nunca antes, que los trabajadores están padeciendo porque se les desapareció el ingreso, el salario.
que la gente está ganando unas cantidades que no les permiten hacer el mercado, que hay una situación desesperada y mientras usted esté allí no se arregla el problema, sino que se agrava. Ese mensaje vino clarísimo el domingo. Y entonces yo digo, hay que promover un gran consenso nacional que permita la formación de un gobierno de emergencia para atender el problema económico y social, el problema del hambre, del desempleo, de la paralización de la economía, el problema de las relaciones con Estados Unidos, porque esa es otra cosa que hay que recomponer. ¿Lo puedes hacer tú, Maduro? Pues mira, creo que es bien difícil. Entonces vamos a formar un gobierno de emergencia nacional que pueda establecer un diálogo. Bueno, además le falta poco a Biden para asumir, ¿no? Exacto, ya falta muy poco, sí. En enero. Seguramente no tiene mucho sentido hacer el esfuerzo. No, evidentemente que no, pero además yo no digo que hable con Estados Unidos y deje de hablar con China o con Rusia, no, hay que seguir hablando, hay que tener una relación internacional muy global y muy amplia para beneficio de los venezolanos y para... Ahora, tú dices que Maduro no puede hacer eso, ¿verdad? Yo te pregunto, si el presidente Maduro da un giro, ¿verdad? Y atiende este tipo de recomendaciones, ¿por qué no podría hacerlo él? Lo cierto es que en este momento es evidente... Pregunto yo. Que en este momento es evidente que Maduro no tiene la confianza de su país. 80% se manifestó, 75% vamos a poner, se manifestó en discrepancia, porque Maduro hizo un llamado desesperado al final para que la gente fuera a votar, pero ya el gobierno había hecho todo lo que hacía falta hacer para desalentar a la elección del Consejo Nacional Electoral, la grosera intervención de las directivas de los partidos políticos de oposición, inventar 100 diputados más arbitrariamente, es decir, cualquier cantidad de cosas para que la gente dijera, pero es que no vale la pena. ¿Cuánta gente no me dijo a mí? No, Eduardo, yo comprendo las razones que tú das para ir a votar, pero es que no vale la pena. Mira todo lo que pusieron al ministro de la Defensa a decir que pasara lo que pasara y el propio presidente dio declaraciones diciendo la revolución no se sale de aquí. Bueno, todo para que la gente no vote, pero después se asustó porque dijo, oye, no va a votar nadie. Entonces hicieron un esfuerzo final el señor Cabello y el señor Maduro pidiéndole a la gente que por favor fueran a votar, pero fue ridícula la votación. Tenemos que hacer una pausa, Eduardo. Me gustaría analizar también al regreso con Eduardo Fernández la actuación en esta campaña de los factores opositores que participaron y la actuación de los factores que no participaron y también de los que estuvieron a punto de participar y se bajaron del autobús antes de que el autobús arrancara. Me gustaría hacer eso. Sindicales, bueno, nunca es tarde para recordar una vez más a un gran dirigente sindical venezolano que falleció recientemente, Carlos Navarro, que fue secretario general del Frente de Trabajadores Copellano, buen amigo. Y un gran dirigente sindical. Un dirigente sindical muy estudioso de la realidad de los trabajadores. Mucho, un hombre bueno, bien. Académico además también. Bien, hacemos y fue la pausa. víctima del COVID. Sí, además de eso, sí, lamentablemente. Hacemos la pausa. Tigre a la una, nuestra etiqueta para el día de hoy. Bueno, continuamos conversando con Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Y además, bueno, ustedes saben, ex parlamentario, ex candidato presidencial, también fue secretario general de COPEI. Bien, algunos comentarios acá que los vamos a leer también, pero yo te preguntaba, Eduardo, sobre la actuación de los factores opositores en sus distintas presentaciones. Los que votaron, los que no votaron, los que llamaron a la abstención y los que estuvieron a punto de participar y frenaron ahí a mitad de camino, ¿no? A mitad del riel. Yo tengo que reiterar mi convicción de que la ruta electoral no solamente es que es la mejor, es que es la única. Que la alternativa es la violencia. Y la violencia no solamente es desaconsejable, sino que es que no hay de dónde sacarla. No tenemos barcos, aviones, tanques de guerra, ¿no? O es la ruta electoral o no hay. Y después salir de la violencia es más difícil que entrar en ella. Así es. Ha quedado demostrado que el gobierno es perfectamente derrotable. Lo único que hay que hacer es votar. Que no están dadas las condiciones, evidentemente que no están dadas las condiciones, como no estaban dadas las condiciones cuando Pinochet convocó el plebiscito en Chile, como no estaban dadas las condiciones cuando Jaruzelski convocó las elecciones en Polonia. O en Perú con Fujimori. Fujimori. Y el Papa Juan Pablo II dijo una frase estupenda, dijo, dejar de votar por temor de que me roben el voto
es como suicidarme por temor de que me vayan a matar. Fíjate tú qué sabio, ¿no? Si yo no voto porque me van a robar el voto, es como que si yo me suicido porque tengo miedo de que me van a matar. Pero hay sectores que no entendieron ni papa de ese mensaje. Bueno, ni papa del papa. Bueno, entonces, ahora la señora Bachelet acaba de hacer una declaración también en donde dice que ha tenido noticias de que hay una mayor inclinación al voto por las elecciones de gobernadores y alcaldes que vienen ahora. Me imagino que mis amigos que convocaron a la abstención van a tener alguna dificultad para decir, ahora sí vamos a votar. Pero seguramente van a terminar diciendo, ahora sí vamos a votar, porque es que no hay otra vía. Entonces, ahora, faltó coraje político de las fuerzas que creían que había que votar y no lo hicieron por razones distintas a su convicción. No, evidente, esas cosas pasaron. Esas cosas pasaron de gente que incluso todo su discurso era, tenemos que ir a votar, y que de repente a última hora metieron un frenazo y echaron para atrás. ¿Qué llamada telefónica hubo? ¿Qué influencia se interpuso? ¿Qué pasó? ¿Qué temor prevaleció? Pero lo cierto es que ojalá nos demos cuenta que el gobierno es derrotable, y que el gobierno es derrotable con una sola condición, que vayamos a votar con un pañuelo en la nariz, como Rómulo Betancourt lo hizo en el Congreso Gomecista de 1936. A pesar de, como lo hicieron Jovito y Caldera en las elecciones de 1952, es verdad que no están dadas las condiciones, pero vamos a votar para derrotar a la dictadura. Porque las condiciones no se mendigan, se conquistan. Pero ahí quiero entrar entonces en la evaluación. Vamos a empezar con los que participaron. Tuvieron, creo yo, que un pecado original que fue el ir dividido, porque no puede haber argumento superior a un interés político común. Por eso cuando yo respaldé, de la unidad, por ejemplo. Cuando yo respaldé la tarjeta de Unión y Progreso, la respaldé como una tarjeta que tenía la pretensión de ser tarjeta única. Con la tarjeta única de la manito ganó la oposición espectacularmente las elecciones parlamentarias del 2015. Y yo les decía a todos los factores de oposición, oye, vale, vamos a ir integrados con una tarjeta única que no esté contaminada, porque era una tarjeta que nadie podía sospechar que estaba intervenida por el gobierno. No le habíamos dado tiempo al gobierno para intervenir esa tarjeta. Con esa tarjeta que convoca a la unión y al progreso, vamos a unificar. Pero era muy difícil que una tarjeta en tan corto tiempo En tan corto tiempo, sí, pero ya era muy tarde, pero desgraciadamente yo vengo diciendo que este tema de la unión... Finalmente sacó como 50.000 votos, algo así. Más de 50.000. No, yo quiero felicitar a mis amigos de Unión y Progreso, quiero felicitarlos porque en apenas un mes de campaña, sin un bolívar, sin ningún apoyo económico, sin gasolina. No te imaginas cómo me llamaron a mí desesperadamente y me decían, pero es que los amigos del gobierno sí tienen gasolina y nosotros no. Bueno, y de todas maneras sacan más de 50.000 votos, yo creo que es y además una implantación en toda la geografía nacional, porque Unión y Progreso apareció en todos los estados y en todos los municipios y en todos los... Ahora, ¿qué pasó para que no hubiese unidad realmente entre los factores que participaron? Bueno, porque se sigue dando prioridad a las agendas partidistas en lugar de colocar la agenda del interés nacional. Se llama miopía política. Claro, el sufrimiento de la gente debería ser lo más importante. ¿Cómo resolvemos el sufrimiento de la gente? De todas maneras, ellos tienen ahora una representación parlamentaria de muy bien. unos 20 parlamentarios. Muy bien, y ojalá que sea para bien. Ajá. Ojalá que eso sea para bien. ¿Quién le recomendarías tú a esos parlamentarios que van a estar en un escenario mayoritariamente opositor? Mi recomendación a los parlamentarios... Falcón, etcétera, que no, Falcón no está, pero los partidos que van a estar ahí... A los parlamentarios de la oposición y los parlamentarios del gobierno, mi recomendación es que recuerden el artículo de la Constitución, lamento mucho que no sé el número exacto, que dice que las ramas del poder público son autónomas e independientes, pero deben cooperar en la búsqueda del bien común. Ese es un artículo muy sabio que estaba en la Constitución de 1961 y que se repite en la Constitución que hicieron ustedes. Que yo tampoco me acuerdo el número porque... Ajá, bueno, pero ese artículo es muy sabio y un gran pecado que se cometió con la constituyente, con la Asamblea Nacional que se eligió en diciembre del 2015, es que al ser elegida, entró en un clima y en una cultura de confrontación brutal, amenazando al presidente de que en 6 meses lo iban a sacar, en lugar de recordar el artículo ese tan bonito, las ramas del poder público son autónomas e independientes, pero deben cooperar entre sí para resolver los problemas. Lo que pasa es que si a alguien que plantee se lo llaman colaboracionista, pues
Bueno, pues ese es el no problema. puede colaborar. Es un No problema puede- de cultura política y de poner a funcionar de nuevo la política. Olvídense de golpes militares. Ahora, ahí falló. Olvídense de invasiones extranjeras. Es la ruta electoral, es la organización social del pueblo, es transmitirle al pueblo un mensaje ilusionante y motivante para llevar adelante, incluyente además, una gran manifestación de unidad nacional que no desprecie a nadie, que no descarte a nadie, que convoque la paz, la unidad, el progreso, el desarrollo. Ahora, también puede haber faltado allí un líder que efectivamente amalgamara toda esa fuerza y que... Por eso yo le se tengo presenta. tanta envidia a los alemanes. Tienen hablan alemán. una tronco de líder que se llama la señora Merkel. Cuando esa señora tiene que decir, mire, en nombre de los valores del humanismo cristiano, pero del humanismo en general, tenemos que O recibir sea, tú eres un creyente de la economía social de Merkel. de Merkel o de mercado, social y ecológica de mercado. Qué bueno que ese país tiene un líder como la señora Merkel. Lo otro es el tono de la propuesta o del discurso de campaña. Quizás no fue un tono claramente opositor el que prevaleció y eso quizás alejó a muchos electores que dirían, bueno, no se me parecen No muy sé, opositores. yo creo que hay muchas razones para hacer un discurso rotunda y categóricamente opositor. Lo que el gobierno ha hecho con la economía es un desastre sin precedentes. Acabar con la economía venezolana, caramba, ha sido ¿Falló ese discurso en esta campaña? Es posible, yo no vi mucho... Y ahora, en cuanto a los factores abstencionistas, y metemos entre el abstencionismo a los que eran decididamente abstencionistas y a los que coquetearon con la posibilidad de participar, pero terminaron en el mismo sector. Vamos a hablar de eso al regreso, Eduardo, Bueno, ¿te parece? cómo no. Y a lo que ha dicho Enrique Capriles en cuanto a que la política que representa Guaidó está quemada, está agotada, está acabada. Hablemos un poco de esta situación en ese sector de la oposición. Y te pregunto también sobre la consulta que está organizando el G4. Te hago una consulta sobre eso. Ya venimos con Eduardo Fernández. El Tigre a la una, nuestra etiqueta. Bueno, la participación de la audiencia es importante también, por supuesto, ¿no? ¿Qué propone el señor Fernández como prioridad para esta Asamblea Nacional nueva? ¿Está de acuerdo con que esa consulta popular se haga como se quiera hacer por la red social Telegram? Pregunta por acá y tiene que ver con la pregunta que yo te hacía. Goro Zamora Constitución, el artículo del cual hablan es el artículo 136 de la Carta Magna. Pido a Dios que los 5 poderes, gracias, lo analicen y lleven a la práctica un 100%. Goro Zamora, otro comentario por acá. Saludos, Tigre Laguna, el artículo del cual ya lo leí por acá, eso, ¿no? Poner a funcionar la política resulta una afortunada frase de Eduardo Fernández en la entrevista con Vladimir Laguna. Mauricio Reina R. Pernía Reyes. Buenas tardes, José Cheo Díaz, hermano. Saludos, Eduardo. Me suma a honrar la memoria de Carlos Navarro. Gracias. Ah, caramba. Te participo el fallecimiento de Monseñor Rafael Conde, obispo emérito de Maracay. Lamentablemente, Maracay, sí, lamentablemente. Ok. Y por aquí también dice Goro Zamora, bueno, lamentamos ese fallecimiento. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando el sí pero no de las oposiciones? El invitado dice que el gobierno es derrotable, pero llama a votar, pero critica las reglas electorales y al árbitro. Gerato dice, el señor Fernández, Chávez decía que el señor Fernández era una persona con la cual se podía dialogar, pero yo lo que veo es prepotencia. Niega que en el país hay 4.500.000 chavistas aún en estas condiciones. Imagínense si las condiciones fueran otras. Son 20 millones de electores. Entonces, la votación que se pone de manifiesto, dando por buenos los números, es muy magra, muy pobre. Son 16 millones de electores venezolanos que no se pronunciaron. Pero es que también hay otros que no se pronunciaron, que son los niños desnutridos, que no tienen derecho a votar, pero que son los que van a pagar las consecuencias de lo que pasó el domingo. Porque todos somos responsables. El país se expresó por unanimidad el domingo, todos nos expresamos, unos votando y otros absteniéndose. Pero la responsabilidad de abstenerse también existe. No es que tú, porque te abstuviste, no tienes nada que ver con esto, porque la abstención tiene consecuencias. La consecuencia de la abstención en el año 2018 es que Maduro siguió en Miraflores y las políticas de Maduro siguieron prevaleciendo porque no hubo votos para cambiar al presidente. La abstención en esta oportunidad permite que se haga una Asamblea Nacional en la cual el señor Maduro puede decir, gané y gané abrumadoramente. No ganó, señor. 80% de los venezolanos no tienen confianza en usted.
Yo no Pero veo fíjate, Caldera fue electo presidente con un porcentaje de 20 y tanto por ciento, 16, sin embargo, ganó. desde el 93. Yo alguna vez se lo dije a él en una conversación, una vez que me invitó a almorzar en Miraflores en su segunda presidencia, le dije, Ah, después de eso hablaron. Ah, caramba, así como sí, no, interesante. mucho, no, y además me invitó a que fuera a Centroamérica con él a un acto de homenaje a Aristides Calvani y con Marisabel, mi esposa, fuimos los dos en un avión que nos puso a la orden para eso. Y yo le dije, usted sacó la mitad de los votos que saqué yo. Yo en el año 88 saqué 3 millones de votos. Caldera fue elegido con 1.600.000, 1.700.000 votos. Ahora, desde esa época, en el año 93, viene ganando la abstención, Vladimir. El señor Chávez se presentó como un gran fenómeno electoral, pero la constitución que ustedes hicieron con tanta dedicación y con tanta, fue votada por una minoría menos del 50%. Se ha puesto de moda que gana la abstención. Ahora, en otros países también eso ocurre. En Colombia las elecciones... Es verdad, tienen y ese en Estados fenómeno, Unidos ha pasado mucho. En Europa. esta elección se rompe la tradición, pero Sí. en Estados Unidos cuando se lograba llegar al 50% Era un estaban éxito. muy contentos. Pero esto del 80% es muy significativo. Claro. Ahora, precisamente, ahora hay factores de la oposición promoviendo una consulta al G4 y promoviendo la tesis de la continuidad administrativa. Y también hubo factores que estuvieron a punto de participar y de repente, bueno, se inhibieron, quizás por la avalancha de... Yo creo que de este la esfuerzo guerra que se mediática, está ¿no? haciendo, que están haciendo por esta consulta, qué bueno hubiera sido que todos los recursos económicos, intelectuales, tecnológicos que se están usando, se hubieran invertido en producir una avalancha de votos el domingo. Si todo ese esfuerzo lo orientan a mover a la gente a votar, que fue lo que hicieron los demócratas en Chile para derrotar a Pinochet, que fue lo que hicieron los demócratas en Polonia para derrotar a la dictadura comunista. Si todo ese esfuerzo se hace, vamos todos a votar. Bueno, hay consecuencias. Ahorita tendríamos una Asamblea Nacional integrada, ojalá, por gente bastante más representativa de la que está terminando con la Asamblea que está venciendo su periodo, con gente honesta, incapaz de vendérsele al gobierno, con gente con ideas y con capacidad y con competencia. Nosotros, por ejemplo, yo les aplaudí a Unión y Progreso que llevaron a una señora que fue presidente de Consecomercio, María Carolina Uzcategui, del estado de Trujillo. Un candidato que era el que encabezaba la lista llamado Luis Mata Molleja, que era presidente de la Academia de Ciencias Económicas. Bueno, gente que podía aportar para resolver los problemas del país. Si todo ese esfuerzo se orienta a promover una avalancha de votos, estaríamos celebrando un gran triunfo de la oposición en este momento. Creo que la tendencia a votar va a crecer cuando vengan las de gobernadores y alcaldes y cuando vengan las elecciones. Ya hay precandidatos por ahí. Anoche escuché unos de Miranda por ahí. Ah, hay sí, varios no, precandidatos, claro, y en gobernadores. todos los estados hay gente. Y los gobernadores actuales, es una expresión curiosa, gobernadores de oposición. Por ejemplo, la señora gobernadora del estado Táchira dice, pero ¿cómo me ponen a mí a decir que no vote por la Asamblea Nacional Y después, cuando bueno. yo dentro de un ratico voy a tener que pedirle al electorado que vote por mí para seguir al frente de la gobernación del estado Táchira? Y lo mismo habrá pensado, aunque no lo haya dicho el gobernador de Mérida o el gobernador de Nueva Esparta o el O los gobernador alcaldes de de Anzoátegui, Chacao, Barón o el alcalde de Platillo. Chacao y los alcaldes de todas estas zonas que ahora viene la elección de alcalde. ¿Qué Y quieren tienen ahora ustedes? un diputado chavista. Que yo entregue esto como ustedes entregaron la Asamblea Nacional. Pero bueno, lo importante es que tengamos presente que nada hay más importante en este momento que aliviar el hambre de la gente venezolana. Por aquí te dice Que Manuel Hernández. Ajá. Doctor Fernández, por favor, un mensaje para los jóvenes profesionales que tiene que ver con las condiciones económicas. Importantísimo. Yo no critico que muchos se hayan ido para el exterior. Yo lo que quiero es que se produzca el cambio político en Venezuela para que muchos de ellos regresen a Venezuela. Una de las cosas que me hace a mí ser optimista en relación al futuro de Venezuela es que tenemos mucha gente muy bien preparada. Hay que ver cómo se discuten en Chile y en Argentina tener en los hospitales de Venezuela. Nosotros tenemos opciones importantes, tecnología y capacidad de colocación de la producción en los mercados Tú que fuiste internacionales. para en primer lugar, ¿tú tienes confianza en los representantes de la oposición en la Asamblea Nacional?
¿Tienes alguna reserva? ¿Tienes confianza? Yo tengo expectativas. Ajá. Vamos a ver cómo se comportan. Y no solamente en los de la oposición, también en los del gobierno. ¿Qué debería hacer la Asamblea Nacional en cuanto a sus prioridades en este momento? Nuevamente? La prioridad en el país es resolver el problema del hambre de la gente, el problema económico. No hay otra cosa más importante ni más urgente. Pero eso que no es un tema de leyes. No es un tema de leyes, pero es un tema de diálogo político. La Asamblea tiene tres funciones. Hacer las leyes, controlar la marcha del gobierno y tercero, servir de escenario para los debates públicos sobre los asuntos de gran interés nacional. En esta tercera, qué bueno sería que la Asamblea Nacional se convirtiera en un foro para discutir, miren señores, cómo salimos de este problema de hambre, cómo salimos de este problema de desempleo, de hiperinflación, de recesión, de empobrecimiento general del país. Vamos a aprovechar esta Asamblea que es un poquito plural, para ver si discutimos sobre esto, invitamos además a alguna gente de las academias, de las universidades, de otros sectores, que vengan y opinen en este foro para resolver el problema. Mira, por aquí me hacen una crítica que creo que es válida. ¿Por qué cuando hay un tema interesante y álgido van al corte y no permiten retomar la idea? Porque en la televisión hay que hacer pausa, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Aquí prevalece... En Vladimir la Carta no la hacemos porque no tenemos esa... Yo quiero decirle a los televidentes que es que aquí en la televisión prevalecen los negros. Acá rato hay un negro, entonces hay que interrumpir porque hay un negro, entonces... Y hay un negro sentado, y un tigre y un negro. Bueno, así, y un tigre negro y una pantera, ¿no? Pero ya estamos empezando. Tenemos que hacer la pausa, ya venimos. Ya venimos. Bueno, José Gregorio Nieves Sequera nos dice acá en Twitter: Eduardo Fernández debería ser el consejero de gobierno, aunque se llenaría de críticas. Estoy con su mensaje de unidad nacional. Todo por el bien de los venezolanos. Es una de las maneras de lograr la reestructuración de la política. Ángel Aristides Pérez dice: su convocatoria a ir a votar fue un mensaje claro de un líder que está consciente de la unidad y de la participación del pueblo para derrotar al régimen por vía democrática. Lidera la acción para un acuerdo unitario nacional entre ellos. Gabriel Matute: diálogo, opiniones, yo creo, yo pienso, pero en algún momento se ha detenido a escuchar qué dice Venezuela, con mayúsculas, todo. Hubo abstención muy fuerte contra el régimen, pero también a una oposición que está de espaldas al país. ¿Cuándo serán sinceros con Venezuela? Pues muy buena observación. Yo creo que el país habló con una rotunda claridad el domingo 6 de diciembre. ¿Qué dijo Venezuela? Unos expresamos nuestra opinión votando. Otros expresaron su opinión absteniéndose. Todos somos responsables de lo que viene. Los que votamos, por cómo votamos, y los que no votaron, porque además fueron los que ganaron. O sea, ustedes ganaron. Ahora, ¿qué nos dicen que vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, ¿tú crees que el abstencionismo ganó? Bueno, ganó la abstención. Que no quiere decir que los abstencionistas ganaron. No. Yo no creo que nadie tiene derecho a acreditarse. Mira, ese 80% que se abstuvo soy yo, el que les dije que no fueran a votar y por tanto yo tengo 80%. No. Hubo una enorme variedad de razones por las cuales la gente se abstuvo. Hay gente que se abstuvo simplemente por hambre, porque está buscando de comer y no se va a distraer en ir a perder un tiempo votando en una elección que además a muchos se les dijo, esto no va a resolver nada. Yo creo que si hubiéramos participado, habría una asamblea que sí puede ayudar mucho más de lo que puede esta a resolver el problema. Ahora, pensemos en Venezuela. Yo, Vladimir, me metí en política hace muchos años con un concepto clarísimo. La política es para servir al bien común. La política no es para servir a un partido. La política no es para satisfacer la vanidad de un dirigente que quiere salir en televisión y quiere estar en los medios y quiere tener. La política es un apostolado, es una vocación de servicio para el bien común. El común hoy en Venezuela está sufriendo enormemente porque no tiene gasolina, porque no tiene luz eléctrica, porque no tiene comida, porque no tiene ingresos, porque no tiene nada, no tiene trabajo. Entonces, ¿cuál es la prioridad en la agenda de la Asamblea Nacional? Miren, señores, acabamos de ser elegidos por una minoría muy grande. No sé cuánto fue que participó, 30%. Bueno, ese 30% votó por nosotros. Oye, vamos a ver si entre todos nosotros podemos poner en la agenda cómo aliviamos el sufrimiento de la gente, porque si no la gente se va a seguir alejando de la política. Y eso tiene que ver con lo que plantea Ramón Ramos, el líder. ¿Cuál cree usted el mayor desafío que tiene la oposición en este momento?
Aquí te dice también el abogado Darío José Lozada. Buenas tardes. ¿No cree el doctor Fernández que por no incentivar a la convicción del sentido legal del beneficio del voto del ciudadano no quiso sufragar? Estoy seguro de que sería una avalancha a las elecciones al entender esto. Bueno, pues muy bien. La prioridad de la oposición tiene que ser pensar en el país. Dejar de privilegiar las agendas partidistas. ¿Cómo queda mi partido ahí? Yo tengo la sensación de que muchas veces en la oposición prevalece, ok, vamos a discutir, pero yo lo que quiero ver es cómo hago yo para que mi partido quede mejor o para que yo quede mejor. Olvídense de los egos, olvídense de las individualidades, olvídense de las agendas partidistas, piensen en el interés nacional. Solamente en el momento en que todos, tanto los que están en el gobierno como los que estamos en la oposición, juntos trabajemos por resolver el sufrimiento de la gente venezolana, vamos a encontrar una solución, porque si no vamos a seguir en esto. Y esto no lo aguanta más el país, este es un sufrimiento demasiado grande. Hay algunos que dicen, bueno, esto puede parecerse, la elección de la Asamblea, vi por ahí un comentarista que dijo, se parece al plebiscito de Pérez Jiménez el 15 de diciembre de 1957, que lo ganó clamorosamente, como acaba de ganar el gobierno clamorosamente. Bueno, quien ganó fue la abstención, provocada por el gobierno con la complicidad de mucha gente de oposición. Pero después que ganó el plebiscito, al mes, el 23 de enero, estaba derrocado el gobierno. Yo no quisiera que el gobierno fuera derrocado por la fuerza porque no sé qué viene después de la fuerza y además porque yo siempre he sido partidario de la vía democrática, civilizada, electoral, constitucional. Pero entonces vamos a encontrarle una solución al problema del país porque los venezolanos no aguantamos más este desastre que estamos viviendo. Eduardo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Antes de despedirnos, vamos a felicitar a la señora Mercedes Brito de Ramírez, que está cumpliendo años. Por aquí me pidió el abogado Darío José Lozada que felicitara a su abuela, que está cumpliendo años. Muchas bendiciones para esta para abuela, ella. Y larga vida. Muy bien, muy bien. Así es, larga y fructífera vida. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias, mi querido Vladimir, muy honrado por tu invitación. Igualmente. Y muy contento de verte aquí. Yo también. Gracias, Eduardo. Y entonces lo dejo ahora en compañía de un joven que promete mucho, Julio César Piñera, de nombre de la Brújula Internacional, ¿no?